Hermano, es sorprendente que pasajes como los que vamos a ver ahora, vistos en el contexto y vistos dentro de todo el marco de lo que es la epístola, podemos tener una adecuada comprensión de ellos. Este pasaje, que es un pasaje muy leído, muy predicado, muy usado, y que quisiéramos ir juntos ahí, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 5, o para tener el contexto completo vamos a leer desde el versículo 1, Filipenses capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué tremendo texto. Y lo más tremendo y sorprendente es que este texto está dentro del tema de la unidad de la iglesia. Es un texto teológico por excelencia. Quizás uno de los textos que brilla con mayor resplandor la teología de lo que es Cristo y la encarnación de Cristo. Quizás es uno de los textos donde podemos encontrar más contenido doctrinal y teológico, justamente sobre eso, sobre la cristología. Pero todo este texto está dentro del tema de la unidad, y por lo tanto es un texto que teológicamente hablando y hablando doctrinalmente nos lleva a la ética, al comportamiento, porque está dentro del tema de la unidad de la iglesia. Recuerdo que cuando estábamos viajando con Miguel, me acuerdo hace unos años, a los Huampís, subimos por la frontera con el Ecuador, estábamos por el río Santiago, yendo en un pequepeque, ¿no? Así suenan. Estábamos yendo en el pequepeque por el río, esos botecitos chiquititos que tú no te puedes mover para el costado, sino todo el bote se voltea, ¿no? Entonces yo iba echado con miedo, ¿no? Si iba sentado y tenía miedo de que me incline y todo el bote se voltee. Y ahí estaban yendo niños con nosotros, habían niños, los hijos de algunos de los pastores de los Huampís, estaba ahí Miguel, y estábamos surcando el río, ¿cómo se le dice? Contracorriente, ¿no? Contracorriente. Llegamos a una zona del río en la cual nos indicaron que teníamos que bajar. Entonces yo dije, bueno, van a acercarse a la orilla para que bajemos, ¿no? No, bájense acá, en el río. Porque de aquí para adelante esta parte es un poco turbulenta y mejor es que pasemos solos y ustedes pasen caminando. Entonces yo decía, pero ¿cómo vamos a bajar aquí en pleno río, no? Y en eso vi que las mujeres y los niños se bajaron. Entonces ya no me quedaba otra, ¿no? Los niños y las mujeres se sacaron bueno, ellos tenían sandalias nomás, yo sí tenía zapatillas, me saqué las zapatillas, las medias, todo. Y como ellos se bajaron primero, las mujeres y los niños, yo tuve que bajarme. Así que me bajé, no me quedó otra.
Y yo dije, de repente por ser de la costa y no estar acostumbrado a esto, tendrán alguna condescendencia conmigo y a mí sí me llevarán, ¿no? Pero ya me da vergüenza yo quedarme en el bote y las mujeres y los niños en el río, ¿no? Así que me bajé y caminé por el río, pisando las rocas, y ya se fue el pequepeque. Y lo vi que se iba. Y nosotros en el medio del río. Bueno, no estaba tan profundo, nos llegaba más o menos hasta la entrepierna, ¿no? Así que terminamos de caminar todo un trecho y el pequepeque ya se había estacionado. Entonces cuando llegamos al otro lado de esa parte que era como rocas y tenía un riachuelo en el medio, llegamos al otro lado, cruzamos todo esto, entonces pudimos volver a subir al río. Así que hay momentos en los cuales, por el ejemplo que dan otros, a ti no te queda otra cosa que hacer lo mismo. Te quedas sin justificación, te quedas sin excusa, ¿no? Y a eso me refiero con esta ilustración. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se trata de ser humilde, cuando se trata de en la iglesia postergarte, cuando se trata en la iglesia de renunciar a tu orgullo y no buscar tu propio beneficio, y vemos el ejemplo de Cristo, de la misma manera, tampoco te queda otra. No te queda justificación alguna ya. No te queda ningún tipo de defensa para no postergarte, no humillarte, no ser humilde y no mantener la unidad, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Porque Pablo acaba de dar justamente el mandato en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta es la base de la unidad de la iglesia. Recordemos que la unidad se da al estar en Cristo. ¿Y cómo entonces vamos a poder nosotros cumplir esto? Usando el ejemplo, y es ahí que Pablo, para que llevarte a cumplir esto, de que nada hagas por contienda, de que no te vanaglories, de que todo lo hagas con humildad, de que estimes a los demás como superiores, te lleva a que mires el ejemplo de Cristo. Porque ni Jesucristo mismo, siendo quien era, él se priorizó a sí mismo, o él postergó a los demás, sino que más bien él se postergó a él. Y vamos a ver esto más adelante, pero primero para poder entender bien por qué es que este pasaje sigue siendo parte de la unidad, quisiera explicar que seguimos en el mismo tema. ¿Ok? Pablo sigue en el mismo tema, el tema de la unidad. Y dentro del tema de la unidad, lo que estamos viendo aquí en segundo lugar es que estamos empezando una nueva sección. En esta sección del tema de la unidad de la iglesia, Pablo ahora lo que va a hacer es usar el ejemplo de Cristo. Y para mostrar a Cristo como ejemplo, aparentemente usa lo que los eruditos ven como un himno cristológico. Este texto de acá, haya pues en vosotros este sentir, ¿no?, que hubo en Cristo Jesús por la métrica, por la cadencia, por cómo va avanzando de paso en paso. Si se dan cuenta, dice en el versículo 7, por ejemplo, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo como un paso que dio de humillación, tomando forma de siervo como un segundo paso, se hizo semejante a los hombres como un tercer paso, y estando en la condición de hombre, un cuarto paso. Entonces parece como si fueran frases de un himno, ¿no? Como algo poético, ¿no? Como tiene un estilo poético, ¿no es cierto? Sí. Bueno, los que saben de música podrían darnos más claridad sobre esto. Entonces los estudiosos dicen que este era un himno cantado, que esto era algo que cantaban en las iglesias, era algo que en ese tiempo era muy conocido. Entonces, ¿qué mejor para poder justamente justificar la unidad? Pablo hacerles recordar algo que ellos constantemente cantaban. O sea, le estaba diciendo, por ejemplo, a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir, y está diciendo, pero apliquen lo que cantan, pues. ¿No? Si cantan, canten con entendimiento, si es que realmente esto era un himno.
Pero además de esto, el hecho de reconocer como la vida de Cristo como ejemplo hace que Evodia y Sintique y todos los que tengan algún problema de diferencias de sentir puedan quedarse sin excusa, sin justificación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. A la luz de la palabra de Dios, vamos a quedarnos sin excusa y sin justificación por el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Primero, para poder llegar a este ejemplo, vamos a tener que retroceder hasta el versículo 1 para entender la secuencia de pensamiento, ¿ok? Para entender la fuerza del argumento que estamos siguiendo. Y empieza Pablo en el versículo 1 diciendo que si estamos en Cristo, por tanto, si estamos en Cristo, dice, hay toda la consolación que necesitamos, porque estas frases son retóricas, ¿no? Mírenlas, léenlas. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, afirmando en realidad es todo lo contrario. Tú tienes toda la consolación que necesitas en Cristo. Tú tienes todo el consuelo de amor que necesitas en Cristo. Tú tienes toda la comunión del Espíritu que necesitas. En Cristo tienes todo el afecto. En Cristo tienes toda la misericordia. Entonces, como en Cristo tienes todos los recursos, tienes toda la capacitación, tienes todas las herramientas, entonces, ¿puedes tú justificarte? ¿Puedes tú decir, me falta consuelo? ¿Puedes tú, me falta amor para dar? ¿Puedes tú decir, me falta comunión? No, ya te está diciendo claramente desde un inicio, si estás en Cristo, tienes todo eso y todo lo que necesitas en Cristo. Y ahí tienes que comenzar a fortalecerte y ir en esa línea de pensamiento. Porque de ahí justamente por esa realidad, que es una realidad universal para todo creyente en Cristo, es que dice que por lo tanto, de acuerdo a eso, es que podemos llegar a cumplir el anhelo del versículo 2. Recuerden que Pablo ya no necesitaba nada, ¿no? Todo parte de la premisa de que Pablo estaba realizado porque si le tocaba ir con Cristo, se iba a glorificar Cristo en él. Si le tocaba quedarse e ir con los filipenses de nuevo a verlos, a sus hermanos que los amaba tanto, también Cristo se iba a glorificar. Él no tenía problema de irse con Cristo o quedarse, estaba en estrecho, morir era para él ganancia, quedarse sabía que si era la voluntad de Dios al final iba a ser para la gloria de Dios, no iba a ser avergonzado en nada, así que al final el único anhelo que tenía o lo único que podía pedir Pablo era que completen su gozo, que se mantengan firmes en la fe y el mayor riesgo de toda iglesia, que guarden la unidad, ¿no? Ese es el mayor peligro. Peligro latente. ¿Y qué es un peligro latente en nuestra iglesia también? ¿Sí o no? Porque somos hombres. ¿Y cómo podemos evitar, cómo podemos nosotros guardar la unidad y cómo nosotros podemos cuidarnos de que no haya en esta iglesia falta de unidad? Pues Pablo ha desarrollado justamente que como tenemos en Cristo todos los recursos, es por eso que podemos ser de un mismo sentir. Y ser de un mismo sentir es, podemos renunciar a tratar de imponer nuestros propios pareceres por orgullo o por vanagloria. Podemos renunciar a nosotros imponernos, a nosotros llegar a, de alguna manera, que se haga lo que yo digo, que se haga como yo quiero que se haga. Podemos llegar a renunciar a eso. ¿Por qué? Por la capacitación del Espíritu Santo, porque estamos en Cristo, porque la base de la unidad es Cristo. Y no solamente eso, en el versículo 3, también por esa capacitación de estar en Cristo podemos llegar a no hacer nada por contienda, ni buscando nuestra exaltación o nuestra promoción, ¿no? ¿Te acuerdan que la semana pasada vimos? Y que muchas veces eso se expresa en los nuevos formas de comunicación que hay, en cómo nos expresamos, cómo nos exaltamos, o cómo a veces se busca una exaltación, y si no recibimos el reconocimiento, no recibimos la exaltación, a veces nos frustramos, o terminamos descontentos, o terminamos
tristes, porque no se llenó nuestras expectativas, porque detrás de un anhelo de querer servir o apoyar, posiblemente había escondido un anhelo de exaltación personal. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿cómo logramos eso? Todo se resume en lo que estamos viendo en el versículo 5. Haya pues, y ese pues, como lo hemos explicado antes, ¿se acuerdan? Ese pues implica una consecuencia lógica. Haya pues, es como si dijera Pablo, mira, si tú eres corredor, corre pues. Si tú eres nadador, nada pues. Ahora que se vienen los panamericanos, ¿no? Si tú eres clavadista, lánzate pues, ¿no? Entonces, si tú estás en Cristo, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya el mismo sentir. Es la consecuencia lógica. Es un imperativo, pero es un pasivo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué importante tiene que sea un imperativo y un pasivo? ¿Qué significa que es un imperativo y un pasivo? Haya pues este sentir. Es un mandato, pero es un mandato pasivo. ¿Se acuerdan lo que es un pasivo y un activo, no? Por ejemplo, activo es cuando yo golpeo y pasivo es cuando yo soy golpeado, ¿no? Ese es pasivo. Pasivo recibe la acción. Activo es el que hace la acción. Entonces te está mandando que haya pues ese sentir, y ese sentir es un pasivo. El que haya ese sentir en ti es un pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Así es como un mandato que está descansando en la gracia, y es un mandato en el cual déjate que se te ponga ese sentir. ¿Se entiende? ¿Y quién pone ese sentir? Dios. Vamos a Romanos 8:5. Está en sus materiales, creo, ¿no? Sí. A ver, ¿quién lo puede leer? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muy bien. Los que están en la carne piensan según la carne, su pensamiento va a lo de la carne, pero los que están en el Espíritu tienen algo nuevo, ¿no? Que hace la diferencia completa, que es lo que los hace completamente distintos, en el sentido de que tenemos ahora al Espíritu Santo, porque somos del Espíritu, y Él nos pone pensar en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando tú ofendes a tu hermano, o cuando tú te comportas de una manera egoísta, entonces el Espíritu te comienza a redarguir y te comienza a llevar a que pienses en postergarte. ¿Se entiende? A que pienses estás poniéndote a ti encima de los demás. Y comienzan a redarguirte al Espíritu Santo. Y muchas veces, lo que está diciendo acá Pablo es, deja que se te ponga ese sentir, porque es un pasivo. No te resistas. No seas tú el primero que esté tratando de apagar lo que el Espíritu te lleva justamente a reflexionar y a pensar. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la pregunta sería, ¿estás dejando, hermano, estás dejando que el Espíritu ponga este sentir en tu vida? ¿O tú lo estás contristando? El Espíritu clama, redarguye, inspira, pone en tu mente las cosas del Espíritu. Nosotros somos los que lo resistimos. Y cuando comenzamos a, por anhelo de exaltación, comenzamos a resistirlo, es por nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y tenemos que reconocer que esa es parte de nuestra carnalidad, ¿no es cierto?
y que no tenemos que resistir al Espíritu, sino que dejemos que Él ponga en nosotros ese sentir. Sentir es aquí froneo, es ocupación de mente, es que mantengas tu mente ocupada, es pensamiento, es mantén tu mente ocupada en esto. ¿Qué quiere decir este versículo de Romanos 8:5? Por ejemplo, cuando tienes un problema, ¿acaso no tu mente está ocupada en ese problema? Cuando tienes una ilusión, tu mente no puede dejar de pensar en esa ilusión. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi hijo le gusta mucho julio. A mi hijo le gusta mucho el mes de julio. El mes de julio, porque le gustan mucho las banderas. Le encantan las banderas. Y él está esperando el mes de julio para poner las banderas y para ver las banderas. Y todas estas banderas son de él, por si acaso, ¿eh? Todas las que hemos puesto son de mi hijo. Él las ha prestado. Entonces se levanta temprano porque está con eso en su mente, ¿no? Todo el tiempo está pensando en eso. Cuando tienes una ilusión, estás pensando en eso. Y eso llena tu mente y a veces hasta ni te deja dormir. O cuando tienes una preocupación, también tu mente está en froneo. Ese es el froneo, ¿no? Y muchas veces es involuntario y tú más bien tienes que batallar. ¿Por qué? Porque la batalla es acá. Y lo que está diciendo aquí es, hay en ti lo que hay en la mente de Cristo. ¿Cómo metes en tu mente la mente de Cristo? Estudiando la mente de Cristo, que es la palabra, ¿no es cierto? Pero tiene que ser un ejercicio mental, voluntario, ¿no? En el cual el Espíritu Santo te va poniendo el pensar en las cosas del Espíritu y tú no debes resistir a eso. Cuando te redarguye, cuando te lleva a que reflexiones y te arrepientas. Y la pregunta es, ¿en qué ocupas tu mente cuando te ofenden? Cuando no se cumplen tus expectativas, cuando no se hacen las cosas como tú querías que se hagan, cuando sientes que alguien te ha defraudado, cuando sientes que no te han hecho caso, cuando sientes que no te reconocen, cuando sientes que son injustos contigo, dándole a otros más autoridad, cuando ves a tu hermano progresar en la fe más que tú, o no sé, etcétera, etcétera. Cuando llegan esos pensamientos o cuando sientes eso, ¿en qué ocupas tu mente? Los argentinos le dicen darle manija, ¿no? Darle manija. Que es por los carros, creo, ¿no? O sea, ¿a qué le das manija? Por así decirlo, ¿no? ¿En qué debemos ocupar nuestra mente? En este caso es una decisión de preocupación de mente y que debe ser algo en lo que meditemos y cultivemos nuestra mente y que es justamente lo que ahora nos va a abrir la palabra de Dios. Y esto es precioso, hermanos. Porque cuando alguien su corazón y te muestra lo más profundo de lo que hay en sus pensamientos, ¿no? Es que ha tenido una gran confianza contigo y lo valoras, porque se dirige a ti de tal manera de que te abre una parte de su vida muy profunda, muy íntima. Y aquí vamos a entrar a ver lo que había en la mente de Cristo cuando se encarnó. ¿Qué hubo en la mente de Cristo? ¿Qué hubo en la mente de Cristo cuando se encarnó? Y que debe ser lo que debe haber en nosotros. Fue lo mismo que ocupó la mente de Cristo Jesús y por eso nosotros también tenemos que ocupar la mente en eso. Y queremos tener la mente de Cristo para vivir la plenitud de vida que solo en Él podemos tener. Tenemos aquí el testimonio más hermoso de lo que hubo en la mente de Cristo en la encarnación. Y está en el versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Así que empezamos ahora con el ejemplo de Cristo y entramos al ejemplo de Cristo, ya entendiendo por qué es que tenemos que tener esa forma de pensar, porque Cristo la tuvo, porque el Espíritu Santo nos lleva a eso, porque es la forma de mantener la unidad, porque todo empieza acá, porque todos los problemas, todas las raíces de amargura, todos los problemas de falta de unidad en la iglesia se gestan acá, toda la lucha es acá. Cuando estás en tu casa solo y estás pensando en lo que pasó, aquí es donde está la batalla. Entonces, ¿cuál es la defensa o cuál es la forma de liberarte para poder vivir la vida del pleno gozo? Porque es de la carta del pleno gozo, ¿no es cierto? Y no comiences a llegar a la iglesia con otro sentir, con ya problemas con tus hermanos y ya no te bendice tanto el estar en medio de ellos. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cuál es la respuesta? Y es: ocupa tu mente en lo que lo ocupó Cristo. Y vamos a ver que este himno cristológico tiene dos partes. Ustedes mismos las van a identificar, ¿ya? Desde el versículo 5 hasta el versículo 11. ¿Cuáles serían las dos partes? A ver, de este himno cristológico. Versículo 5 al versículo 11, divídame en dos partes este pasaje. Este es su materiales, creo, ¿no? No, pero Cristian, muy bien. No lo viste en el material, sino ya está bien, hermano. Muy bien, 5 al 8 es, ¿cómo le llamaremos eso? La humillación. Muy bien, Jenny. La humillación, muy bien. Nuestra hermana Jenny Negri nos dice la humillación. Y del 8 al 11, ¿cómo le llamaríamos a esa segunda parte? Exaltación. ¿Se dan cuenta? La humillación. Y miren cómo es la humillación, desde el versículo 5. Primero, Jesucristo dice, Cristo no estimó, Él no estimó el ser igual a Dios. Versículo 7, Él se despojó. Él tomó forma de siervo, ¿no? Él, estando en la condición de hombre, Él se humilló. Y se dan cuenta que todo lo hace Él, Jesucristo, ¿no? Pero miren desde el versículo 9. ¿Quién ahora actúa? Dios lo exalta. Por eso Dios lo exalta. Dios le da un nombre. Se dan cuenta que la primera parte de la humillación es Cristo, el agente, y la segunda parte de la exaltación es Dios, el agente. Entonces es importante notar eso, hermanos, en este himno cristológico. Ahora vamos a entrar a la parte del himno cristológico de la humillación. Y dentro de la humillación vamos a ver que hay una humillación progresiva, como un descenso a un estado cada vez más de mayor humildad, de mayor humillación. Y todo empieza en la mente. Versículo 5. Versículo 6, perdón. El cual, siendo en forma de Dios, primero lo que hizo Cristo es en la mente no estimar. Ahí empezó. ¿Se dan cuenta? En el versículo 5 el primer paso es no estimar. El versículo 7, despojarse. Después en el versículo 7, tomar forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, que es lo mismo, ¿no? Y así va avanzando. ¿Se dan cuenta que son pasos hacia abajo? Después, hacerse obediente hasta la muerte. Y después, no solo hasta la muerte, sino que muerte, ¿no? Muerte de cruz. O sea que vamos a ver hoy día el primer paso de su humillación, como un ejemplo para nuestra vida, en la medida de las limitaciones que lo podemos realizar, ¿no? Porque nosotros no vamos a redimir a nadie, ni vamos a morir por todos los hombres, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener la misma forma de pensar que Cristo. Esto es demandante y bueno, imposible para el ser humano. Es imposible que el ser humano por sí mismo se humille de esta manera si no es por la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y el primer punto es su humillación y es no estimar. El primer paso, no estimó. Primero no estimó su esencia. ¿Por qué? Porque dice, el cual siendo
en forma de Dios. Y esta palabra forma puede traer a confusión, ¿no? Porque forma es, entonces tenía la misma forma. Pero en realidad esta palabra quiere decir que, primero vamos a la palabra siendo, ¿ya? Siendo está en un continuo perfecto, que quiere decir que Él siempre fue y nunca cambió. O sea, siempre fue, siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Y la segunda palabra forma es que tenía los rasgos distintivos, especiales o característicos de algo. Jesucristo tenía, por lo tanto, la esencia, lo que lo distinguía como Dios. O sea, Dios tenía todo lo que lo distinguía de toda la clase de seres que no son Dios. Él tenía los rasgos, la esencia, la característica que lo distingue como Dios. Eso especial, eso único que solo Dios puede tener, Cristo lo tenía. Y lo hace Dios. De tal manera que es 100% Dios. Y aquí estamos entrando a cristología, hermanos, ¿no? ¿Jesucristo se parecía a Dios? No. El término forma quiere decir que Jesús no se parecía a Dios. Era en esencia 100% Dios. ¿Jesucristo tenía algo de divino? No. Dice que tenía todo de divino. Era 100% Dios. ¿Jesucristo era Dios en parte o completamente Dios? Completamente Dios. Y esto de en forma de Dios habla de la esencia. Jesucristo en su esencia era Dios. Es lo que llaman la igualdad esencial. ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? Su esencia, ya, claro, por ejemplo. O sea, a Dios lo adoramos por lo que es y por lo que hace, ¿no? Y por lo que representa. Es digno de adoración. Es digno quiere decir que se merece toda la adoración. Simplemente por ser Dios se merece toda la adoración, se merece la autoridad. Él se merece glorificarse a Él mismo. No puede hacer otra cosa que glorificarse a Él mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada más glorioso que Él y Él es justo. ¿No es cierto? Así que todo lo tiene que ser para su gloria. ¿Por qué? Porque es digno de toda nuestra adoración. Nunca podremos darle la gloria que Él se debe con nuestras limitaciones. Pero por su esencia, por lo que es, por lo que Él es Dios, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? Sus atributos. O sea, ¿qué atributos tiene Jesucristo? Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, siendo omnipresente, completamente santo, 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 3 veces santo, ¿no? Eterno. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Jesucristo no estimó el ser omnipotente, omnisciente, 3 veces santo. Y eso lo está diciendo para que tú te des cuenta que tú no tienes nada tampoco por estimar, pues, ¿no? O sea, si Jesucristo, la omnipotencia, la santidad, su eternidad, siendo invulnerable, siendo 3 veces santo, siendo todo lo que es su esencia de Dios, ni siquiera eso para Él lo estimó para poder humillarse. ¿Por qué tú no te puedes humillar por la unidad de la iglesia? ¿Qué tienes superior a la omnipotencia de Dios tú? ¿Qué tienes superior a la omnisciencia de Dios? ¿Quién eres? La pregunta es, ¿quién eres? Para que si Cristo se humilló, tú no te humilles. Y la pregunta acá, o bueno, la afirmación va primero por su esencia, pero no solamente por su esencia, sino que también habla de que siendo en forma de Dios, y esto es, no estimó el ser igual a Dios. Y este ser igual a Dios es bien interesante, hermanos, porque en realidad en el griego es en plural.
O sea, no estimó el tener las igualdades con Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué en plural? ¿Por qué uno en singular y el otro en plural? ¿Ah? Por la dignidad. Por la Trinidad. Ya, pero aquí estamos hablando solo de una de las tres personas de la Trinidad. De la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando habla de en singular, habla de lo que tenía, que lo hacía en esencia Dios. Y cuando habla de en plural, habla de lo que tenía, que lo hacía participar de todos los privilegios, honras, posición, jerarquía que tenía Dios. Todas las igualdades con Dios. Todas las igualdades con Dios. Por eso le llaman a esta segunda parte el ser igual a Dios, sus privilegios y glorias. Igualdad posicional. Mientras que la primera es la igualdad esencial, la segunda es igualdad posicional. Cuando Jesucristo vino, dejó a Dios, pero dejó el trono. Dejó a los miles de ángeles que lo adoraban constantemente. Claro, lo seguían adorando, pero no de una manera visible. Veló su gloria. Hay un pasaje donde dice que Dios, siendo rico, se hizo pobre. Tuvo que pedir prestado el burro, ¿no es cierto? Con el que entró. No era suyo. Dormía muchas veces en casas ajenas. Nació en un pesebre y ese pesebre tampoco era suyo. Siendo rico, se hizo pobre. Dejó toda su gloria, dejó todos sus privilegios. Vamos a Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Isaías 6, del 1 al 7. Y ahí vamos a ver estas igualdades, ¿no? Isaías 6, del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Aquí de quién está hablando? ¿De Dios el Padre? Jesucristo. Todo esto lo dejó, ¿no? Y vino a un pesebre. Entonces hay ahí dos implicancias. La primera implicancia es: qué amor tan grande de Cristo, ¿no? Pero la segunda implicancia es: qué demanda tan grande que Él me dio ejemplo, ¿no? Qué demanda tan grande que Él me dio ejemplo. Cuando dice no estimó esto, no estimó su esencia de toda su divinidad, toda su deidad, y no estimó sus privilegios y glorias, su igualdad posicional, quiere decir, esta palabra no estimar es agarrar algo, ponerlo delante de tus ojos. Eso es estimar. Tomar algo y ponerlo delante de tus ojos para valorarlo, para estimarlo. Entonces, toda su deidad, toda su posición, sus privilegios,
Él no los estimó. No los estimó como algo a qué aferrarse, apoderarse, agarrarse, usurpar, dice algunos términos, ¿no? Usurpar, arrebatar. No lo estimó como algo a lo cual asirse para evitar la humillación. Para evitar la humillación. Como algo a que aferrarse. Cuando Cristo evaluó la realidad de su divinidad como esencia y su divinidad como igualdad posicional, que son sus goces y sus privilegios, no estimó toda su naturaleza de Dios y sus privilegios y goces más valioso o más importante que hacer la voluntad de su Padre. Le dio más valor, le dio más estima, le puso un precio mayor, un valor mayor para él a la gloria de su Padre a través de su humillación. La pregunta es, entonces, ¿por qué tú no haces lo mismo? ¿Qué defensa te queda? ¿Qué opción te queda? ¿Cómo justificarías no humillarte, no postergarte, no sufrir el agravio para tener el mismo sentir con tus hermanos? El contraste es infinito, ¿no es cierto? El contraste es infinito. Como algo a qué aferrarse. La pregunta es, de este pasaje sale, ¿quién eres? ¿Qué tienes? ¿Acaso lo que eres no te permite humillarte para mantener la unidad? ¿Lo que tienes no te permite humillarte para mantener la unidad? ¿Qué posición tienes? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué cargo tienes? ¿Qué conocimiento tienes? Que sea superior a la deidad de Cristo, que sea superior a sus privilegios, goces y honras de Cristo. Si Cristo lo hizo, ¿por qué tú no? Ármate de este pensamiento. Ocúpate esto en tu mente y vas a poder mantener la unidad de la iglesia. ¿Se entiende? Y vas a poder mantener la unidad en la iglesia. ¿Eres consciente de los privilegios que Cristo no estimó por un amor eterno a la gloria de su Padre y a ti? ¿Cómo esto te edifica? ¿Pero eres consciente que eso es un modelo para tu vida hoy? ¿Qué cosa estimas como algo a qué aferrarte para no buscar la unidad en humildad? Y tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué podría yo decir como argumento en contra de esto? ¿No? ¿Qué argumento de Pablo? Pues ya no hay nada que hacer, pues. Entonces, como hubo esa disposición de Jesucristo de no estimar, entonces tú tampoco estimes nada superior a guardar la unidad. Nada de ti. Privilegios, honras, posición superior, como para que cueste la unidad de la iglesia. La teología de este pasaje, toda la teología es puesta como una aplicación para el cambio de carácter. Y si toda tu teología no transforma tu carácter, no te está sirviendo de nada. ¿En qué piensas cuando te ofenden? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando alguien te ofende? ¿Cómo se le ocurre hablarme así a mí? ¿No sabe quién soy yo? Cuidado, no estimes. Si Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, ¿dejas que el Espíritu ponga el sentir de Cristo o descartas esos pensamientos para poner tu orgullo o tu exaltación primero? El primer enfoque de este himno cristológico, del ejemplo de Cristo, es el primer paso nomás, es ¿qué estimas?
¿Qué le das valor? ¿Qué le das estima? Como para que cuando haya un problema interpersonal entre hermanos, haga que tú priorices, pongas por encima del tener el mismo sentir con tu hermano, eso, que tú quieres que se haga lo que tú quieres, o que tú quieres que se haga como tú quieres, o que tú quieres que al final seas tú de alguna manera el que quede por encima de tu hermano, ¿no? Al final, el llamado es: pon a tu hermano como superior a ti. Y Jesucristo es el ejemplo. Él puso por encima incluso de quién era, puso por encima incluso de sus privilegios y sus goces, el cumplir la voluntad de Dios, y estuvo dispuesto a humillarse. No te aferres en tu orgullo y deja que el Espíritu te redarguya para que podamos mantener la unidad. Amén. Vamos a orar para terminar.